Hola con todos, mi nombre es Dolly Carla Paola O'Higgins Caguana, soy estudiante del quinto año de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Actualmente soy la directora del Comité Permanente Académico de la SOCEMI y en esta oportunidad, dentro de los videos educativos de CPA SOCIMEP, voy a hablarles sobre la diabetes mellitus, la cual es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Estos son los puntos a desarrollar y vamos a comenzar con la definición. En la definición diremos que la diabetes mellitus no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia como resultado de defectos en lo siguiente. 1. En la secreción de insulina, que puede ser relativa o absoluta. En el caso de relativa va a ser en la diabetes mellitus tipo 2, pero la absoluta va a ser en el caso de la diabetes mellitus tipo 1. 2. Puede haber una alteración en la acción de la insulina, es decir, una alteración en donde la insulina tiene su efecto, que es básicamente el músculo y el tejido adiposo. Y 3. Puede ser una combinación de ambos. Cualquiera de estas va a dar como resultado la hiperglicemia crónica, que nosotros también podemos decir que es un estado de glucotoxicidad permanente, que va a originar lo siguiente: daño a largo plazo, disfunción y falla de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que a nivel mundial esta enfermedad tiene un gran impacto, debido a que, como vemos, hay miles de millones de personas afectadas con esta enfermedad. Por ejemplo, en el 2017 ya habían 425 millones de personas con diabetes y se estima que para el año 2045 habrán 629 millones de personas con diabetes mellitus en el mundo. Es decir, habría un incremento del 48%. Y si nos fijamos en América Latina y el Caribe, vamos a ver que en el 2017 habían 26 millones de personas con diabetes y que va a aumentar para el año 2045 en un 62%, llegando a 42 millones de personas con diabetes. Como vemos, el número de personas con diabetes ha ido incrementando, sobre todo a partir del año 2000, y esto va a seguir así. Nuestro país no está ajeno de esta realidad. Como vemos en este estudio de prevalencia de diabetes mellitus en personas mayores de 25 años, hay un 7% de prevalencia a nivel nacional, prevaleciendo o siendo más predominante en la costa y dentro de esta, Lima. Pero lo más llamativo aquí es el nuevo diagnóstico. ¿Por qué? Porque llega a un 2.8%. Esta cifra está cerca a la mitad de prevalencia a nivel nacional, con lo cual nos atreveríamos a decir de que una de cada 2 personas no sabe que tiene la enfermedad, y en este estudio se demuestra. En cuanto a la etiología, vamos a ver, según el ADA 2019, que va a clasificar la diabetes en 4 según su etiología. Y uno es la diabetes mellitus tipo 1, que es debido a la destrucción autoinmune de las células beta, que van a conducir a una deficiencia absoluta de insulina. 2. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es debido a la pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta, con frecuencia en el fondo de la resistencia a la insulina. 3. Tenemos a la diabetes gestacional, que es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de embarazo, que no fue anteriormente evidente la diabetes mellitus antes de la gestación. Y 4. Tenemos los tipos específicos de diabetes mellitus debido a otras causas.
Y, por ejemplo, vamos a citar 3 causas. Una, los síndromes de diabetes monogénica. En esto se va a encontrar la diabetes neonatal y la diabetes de inicio en la madurez. 2, tenemos las enfermedades del páncreas exocrino, como la fibrosis quística y la pancreatitis. Y 3, tenemos a la diabetes inducida por sustancias químicas, en los cuales encontramos el uso de glucocorticoides, encontramos el tratamiento del VIH y SIDA, y también que se puede originar después de trasplantes de órganos. Ahora la fisiopatología. Bueno, existen diversos mecanismos y sistemas que van a estar involucrados en la fisiopatología de la diabetes, pero todas estas van a llevar a que se produzca una falla en la producción de la insulina. Por ejemplo, en el número 1 tenemos que se va a involucrar las células pancreáticas, donde puede haber una disminución ya sea en la función de estas células beta o puede haber una disminución en su cantidad, lo cual llevaría a una disminución de la insulina. También puede haber una disminución del efecto incretina y también pueden haber defectos en las células alfa del páncreas, lo cual va a originar una elevación del glucagón. Entonces esto originaría una hiperglicemia, como vemos en la imagen. En el punto 4, 5 y 6 son muy importantes debido a que todos estos, los 3 juntos, constituyen la resistencia a la insulina. El 4 es que se puede producir una lipólisis incrementada. El punto 5 es que se puede deber también a una disminución de la captación de glucosa a nivel muscular, y a nivel del hígado, en el punto 6, un incremento de la producción de glucosa a nivel hepático, ¿no? Pero también hay otros mecanismos y otros sistemas involucrados, como vemos en el punto 7, que se puede deber también a un incremento del tono simpático mimético y una disminución también en los niveles de dopamina. En el punto 8, y muy importante, vemos el colon y microbioma. En cuanto al colon, básicamente es porque se puede producir una disminución de la secreción de GLP-1. Y en lo que es microbioma es muy importante, ya que actualmente está en investigación, ya que se dice que tiene una influencia en lo que es la obesidad y también diabetes mellitus y múltiples enfermedades. En este caso habría un desequilibrio entre las bacterias firmicutes y bacteroides. También habría otro tipo de mecanismo que sería por una desregulación del inmune, que produciría una inflamación sistémica, claro, de bajo grado, pero que sí se observa en la diabetes, y que también va a ser acompañada de un estrés endoplásmico porque va a haber mucha demanda metabólica de insulina. En el punto 10 vemos que gracias a que por esa alteración en el punto 1 disminuyó también la amilina, va a originar de que haya una disminución en el vaciado gástrico y la absorción de la glucosa en el intestino delgado. Y en el punto 11 tenemos que a nivel renal se podría producir un incremento de la reabsorción de glucosa. Todos estos diversos mecanismos van a llevar a algo final, que es la falla de la producción de insulina. Cualquiera de estos, o pueden ser varios de estos también a la vez. En cuanto al cuadro clínico, la diabetes mellitus generalmente es asintomática, pero se puede diagnosticar en un análisis de rutina. Como dice aquí, en algunas ocasiones aparece en forma de cetoacidosis grave de inicio relativamente súbito. Generalmente se diagnostican las diabetes mellitus porque hay un debut con cetoacidosis. Pero otras veces también hay sospecha clínica que viene dada
por una nicturia aislada, una balanitis o una vulvovaginitis rebeldes, trastornos visuales de acomodación, etc. Hay formas de presentación que se van a clasificar tradicionalmente en una presentación metabólica, una presentación no metabólica y una presentación asintomática. En la presentación metabólica, bueno, es la forma clásica de presentación de la diabetes mellitus tipo 1, porque es con un comienzo brusco. Solo hay semanas y meses entre el inicio de los síntomas y su diagnóstico. Va a presentar el paciente poliuria y polidipsia que van a ser francas. Va a haber polifagia, pero menos presente que la poliuria y polidipsia. Va a presentar astenia, van a haber náuseas y vómitos, taquipnia, alteraciones de la conciencia, deshidratación y coma en el caso de cetoacidosis diabética. En la presentación no metabólica, bueno, los síntomas metabólicos también pueden estar presentes, pero de forma mínima, o pueden estar ausentes. Esto cuando la hiperglicemia es moderada. Pueden haber, sobre todo aquí, lo que son infecciones o complicaciones de la enfermedad. Hay un lapso de tiempo transcurrido entre los primeros síntomas compatibles con la enfermedad y el diagnóstico, que incluso es de meses o años. Va a haber poliuria, polidipsia y polifagia, pero que el paciente va a manifestar lo que lo ha presentado durante toda la vida, es decir, por un largo tiempo. No suele haber astenia, como en el caso de la presentación metabólica, o en este caso puede ser muy discreta. En cuanto al peso, no va a sufrir variaciones significativas en los últimos meses, como sí se da en la presentación metabólica. Y en la presentación no metabólica lo que va a haber también es retinopatía diabética, alteraciones dermatológicas, balanitis o prurito vulvar por una candidiasis, claudicación intermitente o una disfunción eréctil, ¿no? Y la presentación asintomática pues es la que no tiene síntomas y la que se va a diagnosticar por unos exámenes de rutina. En cuanto a las complicaciones, tenemos que mencionar también dentro del cuadro clínico que van a haber complicaciones agudas como el coma diabético, en el caso de cetoacidosis diabética, para la diabetes tipo 1 como debut. Y para la diabetes tipo 2 va a haber un estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero las complicaciones crónicas que va a presentar la diabetes van a ser clasificadas en tres: en microvasculares, donde se va a encontrar la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Van a haber también macrovasculares, donde se va a encontrar la arteriopatía coronaria, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad vascular cerebral. Y también va a haber otras, por ejemplo en las del tubo digestivo, donde va a poder manifestarse una gastroparesia y diarreas recurrentes. A nivel genitourinario se puede presentar uropatías y disfunción sexual. Puede haber también alteraciones dermatológicas, puede haber infecciones recurrentes, como por ejemplo las ITU, y puede haber cataratas y glaucoma. En cuanto al diagnóstico de la diabetes mellitus, van a haber criterios que vamos a mencionar según la ADA 2019. Este cuadro nos muestra criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus y van a ser por los siguientes. Va a haber, se puede dar por una glucosa plasmática en ayunas que sea mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Claro que tiene el paciente que estar en ayunas por lo menos de 8 horas. Este puede ser un criterio. Otro criterio puede ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, que si da como resultado mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. En cuanto a la medición de la glucosa plasmática, nos va a dar también otro criterio. Esta prueba, claro, se debe realizar utilizando una carga de glucosa que contenga un equivalente de 75 miligramos de glucosa, azúcar disuelta en agua. Otro criterio que se puede considerar es la hemoglobina glicosilada, que si nos da mayor o igual al 6.5%, lo consideraremos criterio diagnóstico.
Esta prueba se debe realizar utilizando un método certificado y estandarizado. Otro criterio diagnóstico es que sea un paciente con síntomas de hiperglicemia o con una crisis hiperglicémica, que tenga una glucosa plasmática aleatoria que sea mayor a 200 miligramos por decilitro. Estos puntos, el 1, el 2 y el 3, deben estar en ausencia de una hiperglicemia inequívoca, y el diagnóstico requiere 2 resultados de prueba normales de la misma muestra en 2 pruebas de muestras separadas del paciente. Entonces, esos son los criterios diagnósticos para la diabetes, pero aquí también les voy a mostrar una tabla la cual nos habla de los criterios para las pruebas de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Lo que nos dice aquí en el punto 1 es que las pruebas deben ser consideradas en adultos que sean obesos o tengan sobrepeso. Esto lo vamos a definir según el índice de masa corporal, que sea mayor o igual de 25 kilogramos por metro cuadrado o mayor o igual de 23 kilogramos por metro cuadrado. Y estos tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo que vamos a mencionar: un familiar de primer grado con diabetes, raza, etnia de alto grado en riesgo, como van a ser los afroamericanos, los latinos. Y también otro punto es la historia de enfermedad cardiovascular personal del paciente. Otro punto es la hipertensión, que sea mayor o igual de 140/90 milímetros de mercurio, o que esté en terapia para la hipertensión. También vamos a considerar el nivel de colesterol, vamos a ver el HDL menor de 35 miligramos por decilitro, o también unos triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. En cuanto a las mujeres, vamos a ver si la paciente presenta un síndrome de ovario poliquístico, si hay también inactividad física tanto en hombres como en mujeres, y si existen en el paciente otras afecciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina, como por ejemplo una obesidad severa, que el paciente presente acantosis nigricans. En el punto 2 nos dice que los pacientes con prediabetes se va a considerar cuando la hemoglobina glicosilada sea mayor o igual a 5.7. O también que haya una intolerancia a la glucosa o que haya una glucosa alterada en ayuno. Estos pacientes deberían someterse a pruebas anuales. En el punto 3 vemos que las mujeres que se les diagnostica diabetes mellitus gestacional también deben realizarse pruebas de por vida, más o menos cada 3 años. En el punto 4 nos dice que para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a partir de los 45 años de edad. Y en el punto 5 nos dice que si los resultados son normales, las pruebas se deben repetir por lo menos cada 3 años, considerando las pruebas más frecuentes según los resultados iniciales y el estado de riesgo del paciente. Tenemos un cuadro más, una tabla más, también de la ADA 2019, la cual nos va a definir los criterios para la prediabetes. Y en este caso, uno de ellos va a ser la glucosa plasmática en ayunas, de 100 miligramos por decilitro a 125 miligramos por decilitro. También otro de los criterios va a ser la glucosa plasmática a las 2 horas en lo que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que se encuentre entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Otro criterio también es la hemoglobina glicosilada, como ya lo habíamos mencionado también anteriormente, que se encuentre en un valor de 5.7 a 6.4%.
Para las 3 pruebas, el riesgo es continuo y se extiende por debajo del límite inferior del rango y se va a volver desproporcionalmente mayor en el extremo superior del rango. En cuanto al artículo que íbamos a mencionar, es de diabetes mellitus tipo 2 en Perú, una revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en la población general. Este artículo es muy interesante, es publicado en el 2019, en este año, la cual nos va a mostrar sus resultados relacionados con el primer artículo o estudio que les mostré al inicio en lo que es la epidemiología, que es del Perudia. Y en este nos va a primero mostrar cuál es la población que han tomado. Tomaron una mayor población que el estudio del Perudia, a pesar de que se dio solamente en un departamento, que es en Tumbes. Y los resultados finales e interesantes, en el cual nosotros debemos de tener mucha consideración, es que el porcentaje de prevalencia ha incrementado. Como ya les había mencionado en el Perudia, decía que la prevalencia a nivel nacional era de un 7%, pero en este estudio de este año 2019 nos dice que hay una prevalencia actual del 11%, o sea, ha aumentado la prevalencia en un 4%, por lo cual nosotros debemos de conocer ampliamente sobre esta enfermedad, ya que hay una gran cantidad de población en nuestro país que se ve afectada por esta enfermedad, y como ya habíamos revisado en el estudio de Perudia, donde nos atrevimos a decir de que 1 de cada 2 personas no sabe que tiene diabetes, y con este incremento que está habiendo de la enfermedad, tenemos que conocer sobre esto. Bueno, les doy muchas gracias y espero que sea de mucha ayuda este video para todos ustedes.